Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en el segmento Sembrando Palabras de Vida, con un tema muy alentador, muy especial para este día. Así es que bueno, vamos a dedicarnos 100% a Catherine en este momento. Te damos la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, de verdad, gracias por tu tiempo, Catherine. Bueno, podemos iniciar con el segmento. Gracias. Bueno, un saludo para todos ustedes desde Arequipa, Perú. Es un honor para mí acompañarlos y también poder compartir, ¿no?, esta palabra. Bueno, he titulado a esta palabra procesos versus deseos. Bueno, les quería dar una información. ¿Sabían que México ocupa el 5º lugar de obesidad en el mundo, con 21 millones de mujeres que padecen obesidad? Y esto tiene muchas causas, ¿no? Dentro de ellas podemos ver el comportamiento, el entorno, la genética, patrones de sueño, ¿no? En el otro lado de la moneda tenemos a personas que tienen una alimentación saludable, ¿no?, que han decidido tener una disciplina, porque una alimentación saludable requiere de disciplina. Entonces tenemos dos escenarios: personas que padecen de obesidad debido a una conducta, ¿no? Ambas están, ¿no? Ambas requieren una decisión. Por el otro lado, una persona que tiene obesidad tiene una conducta desordenada, ¿no? Y una persona que tiene una alimentación saludable requiere disciplina, constancia, requiere ir a un médico, a un nutricionista, ¿no?, que evalúe su estado médico. Entonces, vemos dos escenarios, ¿no? Por ejemplo, una persona dice, tengo hambre, o está caminando, ¿no?, por la calle, tengo hambre, y ve dulces, pasteles, ¿no?, cosas que no le van a hacer bien a su salud, pero recurre a la satisfacción inmediata de su deseo, de ese deseo desordenado. Por otro lado, personas que han tomado la decisión de tener una alimentación saludable, que también, pasan por la calle y lógicamente ven en las panaderías, en las pastelerías, cosas muy deliciosas, pero debido a que tienen un diagnóstico, ¿no?, de repente de diabetes, tienen que tener la disciplina de decirle no a ese deseo que ellos sienten en ese momento, ¿no? Y dicen no, ¿por qué? Porque me va a hacer daño, ¿no? Y eso requiere un proceso de disciplina, de constancia, y no es algo sencillo, ¿no? No es algo sencillo. Entonces, pongamos nuestro enfoque en la conducta. Por eso he titulado este mensaje el proceso versus los deseos, ¿no? Y los deseos en realidad no son malos, pero en la Biblia nos habla de los deseos desordenados, las pasiones desordenadas, ¿no? Por ejemplo, comer es bueno, Dios nos ha diseñado, ¿no?, para alimentarnos, pero cuando este deseo se desordena, ¿no? Y así diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, hablar es algo muy bueno, es una forma de comunicarnos. Pero cuando hablamos mucho, dice en el libro de Proverbios, que nosotros a veces, el hablar mucho a veces genera que puedas decir cosas que no debes, ¿no? Y tiene que haber el equilibrio, por ejemplo, de aprender a escuchar. Entonces, los deseos desordenados, ¿no?, traen una consecuencia que no es saludable, ¿no? Y en la Biblia nosotros podemos ver que el deseo era la trampa más peligrosa, la trampa más antigua y más peligrosa. Porque en el libro de Génesis, del 3 al 6, dice
cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto. Ahí dice bueno para comer, o sea, se veía bien. Era agradable a los ojos. Y era, dice, deseable para alcanzar sabiduría. Y la mujer no toma de su fruto. Entonces, ella tiene un deseo comer, ¿no? Es agradable y deseable para alcanzar sabiduría. Pero solamente, ¿qué tenía que hacer? Solamente tenía que tomar de su fruto. La serpiente solo le ofrecía, toma de su fruto y come. Era algo inmediato, ¿no? Y los deseos que se satisfacen de forma inmediata realmente tienen una, ¿no? O sea, una consecuencia destructiva, porque esa decisión que tomó la mujer de satisfacer ese deseo de forma inmediata, sin proceso, sin aprendizaje, de alcanzar sabiduría, bueno, todos ya saben cuál es la consecuencia, ¿no? Entró, luego dio a Adán, ¿no? Y entró el pecado, ¿no? Entonces, que hasta hoy nosotros somos afectados con eso. O sea, esa decisión de alcanzar sabiduría de forma inmediata, sin depender de Dios, trajo una consecuencia destructiva. Y esa conducta es la misma, o sea, esa es la trampa de Satanás, ¿no? Que usa su trampa más antigua, que constantemente la sigue usando. O sea, es hasta ahora también vemos que él usa esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que nos ofrece satisfacción inmediata a nuestros deseos. Por ejemplo, te dicen, si te hace feliz, hazlo, ¿no? Entonces puede ser que a mí, por ejemplo, ¿no? En el caso de una relación, ¿no? De pareja, por ejemplo, te dicen, si de repente si te gusta un muchacho, puedes estar y entablar una relación con él, pero ¿qué tal este muchacho tiene ya su pareja? ¿No? Prácticamente se estaría cometiendo una infidelidad, pero te empujan a decir, si te hace feliz, hazlo, ¿no? Sin mediar proceso, satisfacción inmediata, ¿no? Y así, y vemos también, por ejemplo, la comida rápida, que la comida rápida no es muy saludable, ¿no? Y varias cosas, ¿no? Satisfacción inmediata. Hace unos días, yo soy abogada, ¿no? Y hace unos días pude presenciar fui captada, ¿no? Por unas personas que pensé que era un proyecto inmobiliario porque yo veo esa área. Y fui a un almuerzo supuestamente para la presentación de un proyecto, de un hotel, de un proyecto inmobiliario. Y la señorita que nos atendió, esto era una estafa. Entonces, nos mostró en planos, en videos, y nos dijo, este se va a construir en el siguiente año, en junio, el proyecto, ¿no? Ya va a estar ejecutado. Entonces yo dije, pero qué extraño, dije, porque un proyecto de esa envergadura que mostraba en el video, no es posible ejecutarlo en un año, porque era un proyecto muy grande, de unos hoteles y un hotel muy lujoso. Dije, pero ese proyecto no es posible, yo dije, ejecutarlo en un año. ¿Y qué ofrecía ella, no? Ofrecía la suscripción a un programa de... Perdón, ofrecía la suscripción a un programa de un hotel, ¿no? Para tener algunos beneficios para viajes, pero lo ofrecía de forma inmediata, sin mediar proceso, y a mí me pareció extraño, porque dijo, no, y solamente tienes que hacer el pago ahora. Entonces yo le dije, no, señorita, porque si yo tengo que tomar una decisión así, yo lo tengo que pensar, lo tengo que evaluar, tengo que estudiar documentación. Pero ella decía, no, es que tienes que tomar la decisión ahora. Entonces ahí me acordé, ¿no? Porque ya estaba estudiando este tema, ¿no? De los procesos, ¿no? Versus la satisfacción inmediata de los deseos.
Y yo dije, esta señorita tiene un modus operandi, o sea, una forma como opera, o sea, cómo opera la forma en que habla, que te ofrece las cosas rápidas, ¿no? Me ofrecía el cielo y las estrellas, que voy a poder viajar por el mundo, que voy a tener promociones exclusivas en hoteles, descuentos, wow, y solamente tenía que en ese momento hacer un pago con mi tarjeta de crédito. Y a mí me pareció tan extraño y dije, pues esto es una estafa, ¿no? Pero al terminar la reunión, pude evaluar esta y me di cuenta que muchos de los estafadores no te ofrecen esto, satisfacción inmediata de tus deseos. Y vivimos también en un mundo consumista que de repente no son estafas, pero te ofrecen satisfacción inmediata, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, vas a un centro comercial y te ofrecen una tarjeta de crédito, te ofrecen la promoción y dicen, no, solamente tienes que firmar acá. Y tú firmas y tienes tu tarjeta de crédito, pero si no has tenido un proceso de aprendizaje de cómo administrar, cómo usar una tarjeta de crédito de forma responsable, te vas a endeudar y te va a traer una consecuencia destructiva. Entonces, deseo, dije, la trampa más antigua y peligrosa, ¿no? Entonces, en la Biblia también habla, ¿no? Habla de las obras de la carne. Habla en el libro de Gálatas, habla de las obras de la carne y del fruto del espíritu. Dice que no debemos satisfacer los deseos de nuestra carne, ¿no? Porque dice cuáles son sus obras, ¿no? Habla de homicidios, adulterios, envidias, ¿no? Pero también luego habla del fruto del espíritu, ¿no? Habla, ¿no? Dice, pero el fruto del espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, ahí podemos, por ejemplo, observar dos cosas. Podemos observar que cuando habla de los deseos de la carne, habla de obra, pero cuando habla del fruto del espíritu, si ven y analizan, dice fruto. Y el fruto es el resultado de un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque primero se ha requerido que sea una semilla, ¿no? Una pequeña semillita. Luego esta semillita, ¿no? Ha tenido que pasar por un proceso, ¿no? De ser regada, ha brotado, ¿no? Ha brotado y luego ha ido creciendo y recién luego ha producido un fruto. Ahora este fruto este fruto que da es para otro. O sea, otro come el fruto, otro se beneficia, ¿no? Otro se beneficia con el amor, otro se beneficia con el gozo, otro se beneficia con la paz, con la paciencia. El fruto es para otro. Un momento. Perdón, justo tuve un problema. Ya, entonces, justo como estábamos viendo, entonces el fruto y el deseo, ¿no? Como les decía, que el fruto siempre es resultado de un proceso, ¿no? Y que el fruto es para otro, ¿no? Y ahora si nosotros analizamos cómo Dios, por ejemplo, Dios ha derramado en nuestros corazones el amor, ¿no? Entonces dice que, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Pues el amor de Dios da sin esperar nada a cambio. Contrario a veces a nuestro amor, que nosotros, digamos, decimos, te amo porque tú me das algo, te amo porque tú me das algún beneficio, ¿no? O si alguien me ama, yo lo amo, ¿no? Pero el amor de Dios es diferente, ¿no? Y por ejemplo, y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿no? Dio, o sea, el amor de Dios da, ¿no? Da. O sea, ese es el carácter de Dios. Y ese fruto quiere que nosotros desarrollemos,
¿no? Que desarrollemos el amor, ¿no? Pero ese fruto va a ser el resultado de un proceso de vida que no es sencillo, ¿no? Porque nosotros, cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, ¿no? Muchas veces muchas veces te dicen, ¿no? Ah, si le entregas tu vida a Dios no vas a tener problemas, pero sabemos que eso no es verdad. Al contrario, a veces uno tiene más problemas, ¿no? Más dificultades. Pero esos problemas, esas dificultades que nosotros podemos tener, esas pruebas que pasamos, van a desarrollar fruto en nuestra vida. Yo les invito a que ustedes en este momento puedan pensar en una prueba que están, de repente ahora están pasando una prueba, están pasando alguna dificultad, ¿no? Y les animo que esa prueba, esa dificultad va a desarrollar en ustedes fruto, ¿no? Va a desarrollar un fruto de amor, ¿no? Y alguien al final, más adelante, se va a beneficiar, ¿no? Con ese amor que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, yo en mi vida personal, ¿no? Yo antes tenía problemas con mi carácter, a veces reaccionaba de forma violenta, ¿no? Y Dios me hizo ver, ¿no? Pero a través de procesos, ¿no? A través de dificultades, a través de problemas, pude ver que tenía una actitud que no era correcta, ¿no? Entonces fue doloroso, dolió, los procesos duelen, los procesos no son fáciles, pero ahora veo que cada vez, por ejemplo, que enfrento una situación complicada, ya no reacciono de esa manera que reaccionaba antes, ¿no? Sino que puedo reaccionar de forma pasiva. Y le pido sabiduría a Dios para que me ayude a decir las palabras correctas y tranquilizarme, ¿no? Pero yo digo, eso ha sido resultado de un proceso de dolor, de recurrir a Dios, de ser corregida. Me digan, Katherine, esa conducta no es correcta, ¿no? Entonces, digo, Dios, o sea, es resultado de un proceso, ¿no? Ahora, cuando hablábamos de los deseos se satisfacen de forma inmediata. Es fácil, ¿no? Es fácil de recibir, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, alguien te hace algo y tú te enojas, es rápido tu reacción de repente equivocada, ¿no? O puedes reaccionar de una forma violenta, no correcta, pero es rápido, ¿no? Pero si Dios te no es algo sencillo, ¿no? Ver en la NASA, en la creación de Dios, procesos. Por ejemplo, el proceso de los diamantes, ¿no? Dice que para que, dice que ese proceso, ¿no? Para que llegue el carbono a convertirse en diamante, es un proceso geológico muy, muy, muy largo, que dura millones de años. Se imagínense, millones de años. Un proceso geológico que dura millones de años. Otro proceso, por ejemplo, es el proceso de las perlas. Dice que, bueno, que entra un cuerpo extraño al interior de la ostra, que puede ser una arena, un parásito, y que es un proceso doloroso, y que más o menos una perlita demora 10 años en formarse. Y yo digo, pienso, ¿no? Estaba pensando y meditando en eso. Wow, decía Dios, o sea, toma tiempo, ¿no? Y así a lo largo de la palabra de Dios, si nosotros analizamos las historias bíblicas, por ejemplo, la historia de Abraham, ¿no? Que recibió la promesa de tener un hijo, ¿no? Siendo Sara su esposa estéril, no fue de forma inmediata, fue un proceso, ¿no? Un proceso, pero él tenía fe en Dios, ¿no? De que el que ha cumplido es fiel para cumplir, porque Dios es fiel, su carácter es un carácter de fidelidad. Entonces, lo que él promete lo cumple, pero tuvo que esperar hasta una edad donde físicamente era imposible, ¿no? Pero él creyó en Dios, puso su mirada puesta en Dios, ¿no? Porque Dios es fiel. Entonces,
yo también, o sea, los invito y también, bueno, yo también me veo retada a eso, nos vemos todos nosotros retados a vivir los procesos de Dios, a no abortar los procesos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque van a desarrollar fruto para otros, otros se van a ver beneficiados con eso, ¿no? Tu familia, tus amigos, van a decir de repente, pero tú eras así, ¿no? Tú tenías un mal carácter y ahora has cambiado. Entonces tú con ese cambio, pero ¿cómo ha ocurrido ese cambio? A través de un proceso. Y tú les vas a poder decir, vas a poder glorificar a Dios. Porque esto es lo que no, en la palabra de Dios dice que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y Dios ha iniciado ese proceso en tu vida, ¿no? Dios siempre ha estado, cuando tú le has entregado tu vida a Dios, ¿no? Él nos ha dado el Espíritu Santo, que es un consejero, ¿no? Un parácletos, alguien que te aconseja, que te está diciendo, ¿no? Que te redarguye, ¿no? El consejero. Entonces no estamos solos en esta caminada de fe. Y Dios quiere desarrollar carácter en nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Y tus amigos van a ver ese cambio, van a disfrutar de ese fruto, ¿no? Y les quiero leer Romanos 5:3-5, que habla de esto, ¿no? Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza, segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Entonces, yo imagino que todas las personas estamos pasando pruebas y dificultades, todos, absolutamente todos, ¿no? En la familia a veces hay problemas con los esposos, por ejemplo, en la formación de los hijos, a veces los hijos adolescentes tienen su conducta, ¿no? Están en ese proceso de cambio, ¿no? Un cambio hormonal y tienen muchas inquietudes y quieren descubrir cosas y en esa etapa, pues no es, en esa etapa de la vida en que se encuentra un menor, no es fácil para un padre también, ¿no? Requiere mucha sabiduría, ¿no? Requiere mucha paciencia, ¿no? Entonces, Dios está con nosotros, porque al final de ese versículo dice, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No estamos solos, tenemos a nuestro consejero que nos está ayudando en ese proceso, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios estamos para edificarnos, ¿no? La iglesia de Cristo, cada uno con sus dones, cada uno con sus talentos, lo usamos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, el fruto que estás desarrollando en tu vida va a edificar la vida de tu hijo, va a edificar la vida de, por ejemplo, de repente estás pasando una prueba. Cuando tú pases la prueba y desarrolles un fruto, va a venir otra persona que va a enfrentar la misma prueba y tú lo vas a poder aconsejar. Entonces vas a edificar su vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Edificar la vida de las personas, vivir para la gloria de Dios, para que Dios tenga una buena reputación, para que el mundo diga, wow, ¿cómo lo haces? O sea, wow, qué grande es tu Dios, para que Él se lleve los aplausos, ¿no? Entonces, no abortemos los procesos de Dios, ¿no? Y también pensemos y analicemos esto, ¿no? Que a veces el deseo, la satisfacción inmediata de mi deseo, daña al prójimo, ¿no? Daña al prójimo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, Eva quiso satisfacer su deseo de forma inmediata, sin mediar procesos, sin depender de Dios. Y eso trajo una gran consecuencia a la humanidad que hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no? Esa consecuencia. Y así también nosotros pongámonos a meditar. Voy a satisfacer mi deseo de forma inmediata, lo cual va a dañar a mi prójimo,
o voy a permitir el proceso de Dios en mi vida a través de pruebas, a través de dificultades, que va a desarrollar fruto, que va a desarrollar amor, gozo, paz, y que va a edificar la vida de las personas, va a edificar la iglesia. Ahí está la pregunta. Por eso es procesos versus satisfacción inmediata de deseos. Les hago la pregunta, ¿qué eligen? ¿Qué eligen? Elijamos los procesos de Dios. Gracias.